a todos, hoy vamos a tratar el tema de la proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir esto de la proporcionalidad? Pues es decir, cómo se relacionan unas magnitudes con otras. Según cómo sea esta proporcionalidad, es decir, esta relación de unas magnitudes con otras, la proporcionalidad podrá ser, por un lado, simple y por otro lado, compuesta. Se llamará simple cuando se relacionen solamente dos magnitudes. Y se llamará compuesta cuando se relacionen más de dos magnitudes. ¿Vale? Por un lado tenemos la proporcionalidad simple, que es cuando se relacionan solamente dos magnitudes. Por ejemplo, si yo trabajo X días, voy a cobrar X dinero. Días y dinero son dos magnitudes que están relacionadas. ¿Vale? Ahora luego ya veremos qué tipo de magnitudes hay. Y compuesta es cuando tenemos que trabajar con más de dos magnitudes. Hay más de dos magnitudes que se relacionan. Por ejemplo, si un grupo de obreros trabajando X horas al día terminan una finca en un número de días determinado, si disminuimos el número de obreros y aumentamos el número de horas, ¿cuántos días tardarán en realizar la obra? ¿Veis? Aquí ya hay más magnitudes que se relacionan. Están el número de obreros, las horas diarias y los días. ¿Vale? Entonces sería una regla de tres o una proporcionalidad compuesta. Tal, la proporcionalidad simple y proporcionalidad compuesta acostumbran a llamarlas, para que lo sepáis, regla de tres. Regla de tres. Que la regla de tres, como os digo que es la proporcionalidad, puede ser simple o compuesta. Bien, dentro de la regla de tres simple nos podemos encontrar también dos tipos de proporcionalidad. Está la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. ¿Cuándo diremos que dos magnitudes están relacionadas directamente? Pues diremos que dos magnitudes están relacionadas directamente cuando lo que le pase a una le pasa igualmente a la otra. Es decir, que si una aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra disminuye. Por ejemplo, si yo trabajo X horas al día y cobro un dinero, si trabajo más horas al día, cobraré más dinero, lógicamente, ¿vale? Si yo trabajo X días a la semana y cobro un dinero, si trabajo más número de días, cobraré más dinero. Si compro 3 kilos de naranjas y me cuestan un dinero, si compro más kilos de naranjas me costará, lógicamente, más dinero, ¿vale? Esa sería la proporcionalidad directa, cuando a una magnitud le pasa lo mismo que a la siguiente. Cuando a las dos magnitudes les pasa lo mismo. Cuando a las dos magnitudes les pasa lo mismo. Si una aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra también. O lo que se suele simbolizar como más, menos, menos. Es decir, si una aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra disminuye. ¿Vale? ¿Cuándo serán magnitudes simples, inversamente proporcionales, directamente proporcionales e inversamente proporcionales? Ahora luego veremos problemas y lo tendréis todo mucho más claro. Inversamente proporcionales son cuando a una le sucede lo contrario que a la otra. Cuando, es decir, según este esquema, cuando una aumenta, la otra disminuye, o cuando una disminuye y la otra aumenta, ¿vale?
Entonces son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a verlo con ejemplos y así os digo cómo se resuelve cada una y lo tendréis mucho más claro. Luego ya pasaremos, el próximo día, pasaremos a las reglas de 3 o la proporcionalidad compuesta, que también pueden ser inversas o directas. Y ya veremos cómo lo hacemos para poderlas resolver. Pero eso el próximo día. Y luego haremos también los repartos proporcionales. Voy a resolver los ejercicios que os había puesto el 11 de mayo, las actividades del 11 de mayo, es decir, de ayer, para que veáis, eran todo magnitudes directamente proporcionales simples, regla de 3 simple, directa. Decía, si para pintar 180 metros de pared se necesitan 24 kilos de pintura, ¿cuántos kilos se necesitarán para pintar una superficie de 270 metros? Si 180 metros se necesitan 24 kilos, para pintar más metros necesitaremos más o menos kilos. Se sobreentiende que si la superficie es más grande o la pared es más grande, necesitaremos más kilos de pintura para poderla pintar. Con lo cual, si una aumenta, la otra aumenta. Más. Es directa, ¿vale? Es directa. ¿Cómo se resuelven las reglas de 3 directas? Las reglas de 3 directas siempre se multiplican los dos extremos, los que están en contra de la x, partido por el que tiene enfrente la x. Es decir, 270 por 24 partido de 180. Siempre se resuelven de la misma manera. Es el esquema que se llama A, B, C y X, que es la incógnita, ¿vale? Y que X siempre es igual a C por B partido por A, que se suele llamar. De todas formas, no hace falta que os aprendáis las letras, simplemente con que sepáis que se multiplican los dos que no tienen X y se divide por el que tiene X, ya está. X sería igual a 270 por 24 partido de 180. 270 por 24 partido de 180 son 36 kilos. Con lo cual, para pintar los 270 metros de pared que tenemos, necesitaremos 36 kilos de pintura, ¿vale? Es lógico que si con 180 necesitamos 24, al tener más, tengamos más, ¿vale? Segundo problema decía, para hacer 96 metros de una tela se necesitan 30 kilos de lana. ¿Cuántos kilos se necesitarán para tejer una tela que mide 160 metros? Pues teníamos 96 metros de tela y necesitábamos 30 kilos de lana. Para tejer una tela de 160 metros, más metros que necesitaremos, lógicamente, más tela, más cantidad de tela para poder tejer todo ese trozo de... Entonces, ¿qué decimos? Que esto es una regla de 3 directa. ¿Por qué es directa? Por lo que hemos dicho, cuando uno aumenta, la otra aumenta. ¿Cómo la resolvemos? Este por este, partido de este, ¿vale? Esto es por esto, producto de medios es lo que se suele llamar producto de medios igual a producto de extremos. Esto es igual el producto de esto partido por el producto de esto. Esto viene de lo que es la proporcionalidad, pero no os voy a marear más y simplemente con que sepáis resolverlo así me es suficiente. Esto se podría poner como una proporción, es decir, como una igualdad es una proporción, pero no os voy a marear más. De donde x sería igual a 160 por 30 partido de 96. 160 por 30 partido por 96. 160 por 30 partido de 96 da 50 kilos. Es decir, que si para tejer una tela de 96 metros necesitamos 30 kilos de lana, para tejer una de 160 evidentemente necesitaremos más kilos. ¿Cuántos kilos? 50. ¿Vale? Vamos a seguir con el siguiente problema. Un automóvil recorre 50 kilómetros en 5 horas. ¿En qué tiempo recorrerá 30 kilómetros? Si ha recorrido 50 kilómetros en 5 horas, menos kilómetros, ¿cuánto tiempo le costará? Menos horas, ¿vale? Menos kilómetros le costará menos horas. A la misma velocidad, claro, se supone. Si no varía la velocidad, porque si variara la velocidad, pues ya no nos serviría y sería una compuesta. 50 kilómetros los recorrerá en 5 horas, 30 kilómetros los recorrerá en menos tiempo, ¿vale? 30 kilómetros menos tiempo tardará en recorrerlo.
menos, menos. Siempre a una le ocurre lo mismo que a la otra. Con lo cual, para resolverlas, ¿cómo se hace? Acordaros, los dos que tenemos aquí enfrentados con la x son los que se multiplican y se divide por el que tiene enfrente la x. Serán 30 por 5 partido de 50. Y otra cosa, tener en cuenta siempre a la hora de colocar los datos que esté cada uno debajo de lo suyo, colocar la unidad de medida, que no mezclemos las horas con los kilómetros. 5 horas aquí bajo, con los kilómetros estaría mal puesto. Nosotros tenemos que poner kilómetros con kilómetros para que luego las horas nos salgan con horas de resultado. Y acordaros siempre de poner el resultado final, la unidad de medida que sea, la magnitud que sea, ¿vale? Aquí tenemos 30 por 5 partido de 50. 30 por 5 partido de 50 son 150 partido por 50, que son 3. ¿3 qué? ¿Habichuelas, alcachofas? No, 3 horas. Que estamos aquí con esta magnitud. 3 horas. 3 horas lo que nos costará recorrer 30 kilómetros. Es lógico si 50 nos costaba 5, ¿vale? La cuarta pregunta. Decía, un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Es decir, que cada 100 kilómetros gasta 5 litros de gasolina. ¿Cuántos kilómetros? Aquí es donde tenemos la X en los kilómetros. Recorrerá con 28 litros y los litros con los litros. ¿Veis lo que os decía? Que no mezclemos unas unidades con otras. Así es de la única manera que nos saldrá bien. Aquí tenemos la X, pues bien, tenemos que multiplicar este por este y dividirlo por este. 28 por 100 partido por 5. 28 por 100 partido por 5 nos da un total de 560. ¿560 qué? Kilómetros, que estamos bajo la línea de los kilómetros. Estos son X kilómetros, con lo cual serán 560 kilómetros. La pregunta número 5 dice, un obrero gana 350 euros a la semana. ¿Cuánto gana en 45 días? Un obrero gana 350 euros a la semana. ¿Cuánto gana en 45 días? Bien, si en una semana, que son 7 días, gana 350 euros en 7 días, pregunta que cuánto ganará en 45 días. Pues en 45 días, días con días, acordaros, ganará X, que es lo que nosotros queremos resolver. ¿Cómo resolvemos esta X? Como siempre, este por este, partido por este. Los que tienen frente, ¿veis? Los que no tienen X y partido por el que tiene enfrente la X. 350 por 45 partido de 7. Y esto nos da un total, 350 por 45 partido de 7, igual a 2.250 euros. ¿Vale? Esto en cuanto a la regla de 3, simple, directa. Os dejo unos ejercicios más para que hagáis, y pasamos a la regla de 3, simple, inversa.